Bienvenidas. Una vez más, el programa Soy Mujer tiene el privilegio de llegar a toda nuestra audiencia y antes de nada queremos agradecer todos los mensajes que recibimos mostrándonos vuestro cariño y apoyo. Todos pasamos, ¿verdad?, por momentos difíciles en nuestra vida y la pérdida de seres queridos es probablemente la circunstancia más dura que una persona tiene que afrontar. Hoy estarán con nosotras en la mesa coloquio varias amigas que no solo contarán su experiencia de vida, sino que también nos darán consejos y pondrán en nuestras manos herramientas muy valiosas que nos ayudarán cuando lleguen esos tristes y dolorosos momentos. Vamos a conocer a nuestras invitadas de hoy. Pastora Dinely Bale, bienvenida. Pastora Jessica Galvez, bienvenida. Y Pastora Esther Bouret. Bouret, ¿lo he dicho bien? Sí. Bienvenidas a cada una. Y me gustaría, para empezar, en este programa de Soy Mujer y la importancia para algunas mujeres, ¿verdad?, que viven un estado de viudedad, que contestaseis qué es el duelo. El duelo es una de las etapas más dolorosas y más difícil de sobrellevar a la muerte de un ser amado. Si no fuera por la gracia del Señor en nuestras vidas, su amor, su misericordia, su fidelidad, que nos sostiene, que nos guía a través de su Santo Espíritu para levantarnos y fortalecernos, sería muy, muy difícil sobreponerse a ello. Yo quedé viuda hace 38 años. Y yo no conocía a Dios. Entonces para mí no ha sido tan fácil porque he estado sola con 2 hijas. Pero ¿qué pasó? Yo tenía amigas de colegio porque quedé viuda muy jovencita. Entonces para mí el duelo pues era recargarme, digamos, con cigarros, con otro tipo de cosas, ¿no? O sea que no lo he llevado, digamos, con ese dolor porque era joven. Pero sí he sobrepensado de que decía, tengo 2 hijas, ¿qué hago? Porque me estaba yendo a otra vida, a una vida desordenada, sin Dios. Entonces, alguien te puede decir, bueno, Jessie, está mal lo que haces. Y ahí recapacité porque tenía que ser responsable de ser padre y madre. Entonces no entendía lo que era el duelo en sí, ¿no? Pero ahora sí ya lo puedo entender, ya conociendo a Dios. Los sentimientos no son, digamos, cuando tú conoces a Dios, creo que el duelo se lleva mejor, pero sin Dios yo lo he llevado y me he refugiado a otro tipo de cosas en desorden. Sí, porque yo que conozco tu historia, Jessie, tú como no conocías a Dios, intentaste llenar ese vacío, pues como esa pérdida, como cualquier otra persona, ¿no? Llenándolo con fiestas, con salida con amigos, para un poco sobrevivir a todo ese dolor. Claro, me refugié en el cigarro, mi casa en sí era todas las guitarreadas de todas las noches, o sea, yo me sentía feliz, única. Y cuando ya recapacité porque alguien me habló de Jesús, y ahí entendí cómo es el duelo, que debería guardar mi vida, ¿no? Y la razón, más que todo, son los hijos, el respeto que debo tener a mis hijas. Y fue ese un cambio trascendental en mi vida, teniendo a Jesús. Así es, gracias. Esther, ¿qué tal? Para mí, como tú decías al principio, cada uno tiene su forma de pensar. Yo busqué la concordancia Strong, lo que significaba duelo realmente, porque una cosa es vivirlo y otra el significado. Y hablaba de un lamento, de un afligir, de un entristecerse, de un gemir, de un llorar. Y de esta conclusión tiene que ver el duelo con un profundo dolor
de algún acontecimiento en nuestras vidas que nos haya pasado. No solamente hay un duelo con una muerte de un ser querido, porque si vemos en la palabra claramente, Nehemías 1:4, dice que Nehemías hizo duelo por aquellos hermanos que estaban en Jerusalén y la condición en la que estaban viviendo. Entonces hay un periodo de dolor en acontecimientos de nuestras vidas que nos llevan a un duelo, a un gemir, a un entristecernos y a un lamentarnos. Así es. Os quiero preguntar, ¿todos los duelos son iguales? ¿Hay tipos distintos de duelos? Sí, hay tipos distintos de duelo. Por ejemplo, mi duelo fue sin esperar. Fue de un minuto a otro y esto fue en COVID. Mi esposo se puso mal y lo llevé al hospital y en unas horas él fallecía. Entonces no me lo esperaba, no me lo veía venir. Eso entonces quedé en shock a lo que llamamos la primera etapa del duelo. Y me costó reaccionar a ello, ¿no? Con la ayuda, vuelvo a repetir, sin la ayuda del Señor, imposible. Ahora está, por ejemplo, otro duelo es el que tú prevés, que estás esperando, está una persona desahuciada, entonces sabes que va a fallecer, va a llegar el día, estás un poco preparada, porque del todo jamás, porque el día que la persona fallece empieza el duelo. Es un duelo adelantado, que se le llama, ¿no? Pero no todos los duelos son iguales, no. El tiempo también que va a llevar el duelo no es igual. Puede llevar un año, las personas dicen, un año es el duelo. No, puede ir más o también un poco menos. Depende de la podríamos decir, exactamente. Tiene su proceso, ¿no? Exactamente. Cada uno lleva su duelo como en el tiempo que la persona considere, necesite. Exactamente. Y cuando nosotros vemos que el duelo va más allá de un nivel normal, es cuando es bueno pedir ayuda. Es bueno pedir ayuda profesional, psicológica, para seguir adelante, porque es un proceso muy doloroso y hay que ver también todo lo que hay detrás de cada duelo, de cada persona. Sí. Sí, yo te puedo decir que dependiendo del tipo de duelo, vemos y del acontecimiento, como yo decía con la definición de duelo, si es de muerte, si es de separación, si es de divorcio, si es de un hijo que se va, si es de una hija que se va, si es una hija que se muere. Este tipo de duelo en nuestras vidas, cada uno tiene su etapa y cada uno tiene su tiempo. En mi caso te puedo decir, como un testimonio, que Ramiro murió de los primeros con el COVID. El estado de alarma comenzó el día 14 de marzo y Ramiro murió el 25 en el hospital Ramón y Cajal. No se sabía cómo tratarlo, no sabíamos, pero sí sabíamos algo. Habíamos hablado él y yo que si algo le acontecía, que yo continuara adelante con el llamado que Dios había hecho a mi vida. Y yo he vivido el duelo totalmente diferente a como yo oigo a otras mujeres, porque desde el minuto uno, el Espíritu Santo de Dios tomó control de mi mente y de mi corazón, de mis emociones, y pude ver claramente el propósito de Dios para mi vida y para la vida de la congregación y de mi familia. Lo pude ver claramente desde el minuto uno. Ha sido diferente. Diferente para cada Totalmente. una de vosotras. Y Pastora Jessie. Totalmente diferente. Yo puedo hablar sobre el duelo ausente, ¿no? No he experimentado yo, digamos, esa congoja de dolor, porque he estado ausente a eso. Estoy consciente que enterraba a mi esposo, que estaba ahí, pero todos me preguntaban que no lloras. Totalmente ausente, totalmente sin la consecuencia de la pérdida. Yo me pongo a pensar ahora, era muy joven, 26 años. Y claro, a los 26 años, pues te piensas tú las mejores cosas. Dios, claro. Sin conocer a Dios, además que ahí ya te proponen otras cosas y te olvidas ese momento, es una éxtasis que te olvidas de tus hijas, te olvidas del duelo. Y es más, ¿no? Yo a insistencia de mi madre me puse luto, pero si por mí era ponerme de color, lo hacía. No, ese es el duelo ausente que uno tiene, ¿no?
Y creo que pasamos muchas personas cuando no tenemos a Cristo. Puede ser el duelo de los padres, del hijo, del tío, es eso, ¿no? La ausencia, o sea, la conciencia misma de que tú no estás en ese momento, en ese duelo, no participas, estás ahí, pero no lo puedes participar. Entonces, y yo misma analizo ahora y dice, qué tremendo, porque también la edad más que todo te favorece a que pases eso. Yo con muchas personas hablo ahora del duelo, de lo que la gente está quedando sola. A mí no me ha pasado eso. Yo siempre he estado rodeada de gente, siempre he estado feliz. No se me ha venido, digamos, en ningún momento de llorar, de sentirme, ay, qué pobre yo la Jessie, no. Ha sido diferente. Ya veo, por como os oigo, que cada una ha vivido ese duelo, ¿verdad? Diferente. Y podríais, la pastora de Nelly que trabaja, ha formado esta asociación, ¿verdad? Que conoce y ayuda a tantas personas, quizás cada una tiene su experiencia y una manera distinta de pasarlo. Sí. ¿Cuánto tiempo debe durar un duelo? Como lo decía, ¿no? Depende de la persona. No, yo creo que no hay tiempos. Es conforme la persona lo haya asimilado, lo pueda llevar. Es eso. O sea, somos tan diferentes, pero sí sé que pasamos todos por unos mismos procesos, a lo que nosotros llamamos la V, que iniciamos aquí, iniciamos arriba con el shock. Me doy cuenta, me avisan que alguien ha fallecido, quedo en shock. Hay un proceso para poder entenderlo, cómo lo entiendo, cómo lo canalizo. Obviamente nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, pero cuando tú ves todo lo que uno pasa en un duelo y dices, sin el Señor, las personas que no tienen al Señor necesitan justamente que nosotros los podamos ayudar, los podamos fortalecer, los podamos animar, le podamos levantar los brazos en esos momentos. Pero he visto yo que no estamos muy capacitados para ello y muchas veces queremos ayudar, pero hacemos todo lo contrario. Entonces yo creo que como iglesia nosotros necesitamos aprender a consolar, a fortalecer a las personas que están en el duelo, porque muchas veces acudimos al funeral, estamos con las personas, pero después ya no más. Entonces la persona sigue haciendo su duelo sola, pero no sabemos el dolor, la angustia que está después cuando yo quedé sola. Cerrar la puerta y él no está. El Señor y yo. Y el Señor me ministraba, pero es muy fuerte y doloroso. Entonces es un proceso que hay que pasar. Es el proceso de la V, son las 5 etapas del duelo, que lo voy a decir a grandes rasgos, ¿no? El shock, cuando te lo avisan, la negación, dices, no puede ser, y no lo acepto, y no quieres, humanamente, no lo quieres aceptar. Después viene una etapa del enojo, del enfado. Se enfadan con todo, se enfadan porque no fuiste, si a lo mejor si tú estabas, y se culpabilizan, me culpabilizo, y me estoy enfadada y me enfado con el Señor. Ya, yo bendigo a Dios que no me enfadé con Él, todo lo contrario, yo le dije, Señor, tú me lo prestaste. Entiendo que tú me lo prestaste y tú te lo llevaste cuando tenías que llevarlo. Lo que se presta hay que devolverlo. Y eso fue mi consolación. Y sabiendo quién era Él, consolaba mi corazón, que era un siervo y que estaba en la presencia del Señor. Después viene un proceso de depresión, que ya estás en la V, en esta parte de aquí abajo, que todas las personas pasan un proceso de depresión, o la mayoría. En mayor o menor grado. Claro, pero llega el momento, porque yo pensé que no iba a pasarlo, pero sí lo pasé. Y es donde más cuesta, el proceso más difícil, porque ahí tú te mantienes un tiempo. Lloras, tienes sueño, no quieres comer, no quieres ver a nadie, quieres estar sola, momentos de soledad, buscas mucho del rostro del Señor, y pues viene un tiempo, digo, una persona que tiene al Señor. Pero una persona que no tiene al Señor, ahí es muy difícil, porque ¿qué puede venir? Puede venir esa depresión que te lleva a otros lugares, al cigarro, al alcoholismo, drogadicción, incluso a la muerte, a
a suicidarte, porque no puedes vivir sin la persona amada. Y después viene ese proceso de querer levantarte en la V, escalar y subir y salir de ahí, porque a lo mejor tuviste ayuda psicológica que es tan necesaria en los momentos, y te van subiendo y subiendo de a poco y vas escalando hacia arriba. Y ya vas empezando a respirar, pero llegas a la mitad a lo mejor y otra vez abajo. Y nuevamente otra vez el proceso, hasta levantarte, otra vez abajo. Y así sucesivamente hasta que llegas a la cima de la V, donde tú te paras y dices, visionas, ¿no? ¿Hacia dónde camino? Estoy aquí, he llegado aquí, ya siento más tranquila. ¿Qué voy a hacer? En esta etapa, ¿qué voy a hacer? Ahí cuando el Señor a mí me levantaba, me mostraba, ¿cuál? Mujeres. Hay muchas como tú. Mi llamado fue en Miami. Recién a los 3 meses de viudedad, ahí me llamó el Señor con el ministerio. Y me dijo, hay muchas como tú, vuélvete a España, porque yo pensé que me tenía que regresar. Pero no, el Señor me volvió para poder trabajar con viudos y huérfanos, ¿ya? Y doy gracias al Señor que sí puedo estar con viudas, viudos y huérfanos, gente a quien atender, hombres también, porque también lloran los viudos, también sufren los viudos, se quedan con hijos, ¿qué hacen? Claro. No es fácil para un viudo. Sí. De repente solo la viuda, no, es que la palabra dice la viuda, sí, pero los viudos también sufren, también lloran, también tienen muchas necesidades y sobre todo, vuelvo a repetir, cuando se quedan con hijos, si ellos jamás han planchado, han cocinado, ¿cómo hacen con los niños? ¿Cómo consuelan a los niños? ¿Cómo los levantan? Esta es una etapa difícil para los viudos también. ¿Y creaste o habéis creado una asociación? Sí, hemos un ministerio para ayudar a las iglesias, para cómo nosotros podemos consolar en el dolor del duelo. Y que las iglesias conozcan Claro. todo esto, que tengan esta información, porque Exacto. muchas veces las iglesias no estamos preparadas. No, Si algún miembro de la iglesia o nos llega una persona sufriendo, que ha sufrido cualquier tipo de pérdida, que aconsejarles, porque a lo mejor les podemos aconsejar mal o pensamos que solamente dándole un versículo ya está, y no es ya así. eso, caemos en eso, que damos muchos versículos y la persona no está en esos momentos para recibir tanto. Claro. Está para que la escuchemos, Sí. está para que le demos un abrazo y está como para esperar que ella se desahogue. Y lo que nosotros siempre hacemos, no, es que cuando murió mi abuelita, no, pero es que se ha muerto mi hijo. Claro. Y mi abuelita murió hace 20 años, entonces no me consuela eso, Sí. totalmente me pone más nerviosa, a la persona la vas a poner más nerviosa. Claro. Entonces tenemos que saber qué palabras usar, qué palabras puente, para saber realmente llegar al corazón de la persona en esos momentos. Y también podemos enviarlos a psicólogos, a la clínica Apples, es una clínica de cristiana que te van a ayudar y te van a consolar y te van a guiar, ¿me entiendes? Es importantísimo. También con abogados que puedan querer también servir en este ministerio, abogados, psicólogos, que quieran ayudar a estas personas que están pasando por un momento difícil, porque es muy necesario en el área jurídica, porque tú estás en una nube, tienes que firmar papeles, tienes que firmar tanto, que necesitas una persona de confianza que te guíe y que te oriente. Una ayuda integral. Sí. ¿Cómo se llama es muy este necesario. ministerio? ¿Cómo se llama este Levántate ministerio? y resplandece. Qué bonito. Isaías 61. Levántate y resplandece. Es necesario que nos levantemos para resplandecer y que el Señor se vea en este dolor, que el Señor otros lo puedan ver. Así es. ¿Qué mensaje podemos dar a las mujeres que en este mismo momento nos pueden estar viendo y están intentando recuperarse de la pérdida de una persona querida? ¿Qué les diríais? Bueno, tenemos 2 puntos de vista. ¿Por qué 2 puntos de vista si estamos hablando en términos cristianos? Porque también este programa puede llegar a mujeres que no han conocido al Señor. Si no hemos conocido al Señor, la esperanza realmente de este mundo no es esperanza. Nosotros tenemos esperanza en Cristo y el control de nuestras vidas
dirigido y guiado por Jesucristo en nuestros corazones. Las instamos a que busquéis la ayuda de primeramente reconocer quién es el que puede ayudarnos en este mundo, sino Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y dar el paso de comenzar a caminar con Él, reconocer nuestros pecados, venir a Cristo como Salvador, entregar nuestras vidas, nuestras ansiedades y poner en Él toda nuestra esperanza. Ahora es diferente cuando una mujer ha muerto el marido, o se ha separado, o ha muerto un hijo, o ha muerto un padre, si estamos caminando con el Señor, quien dirige nuestras vidas en todo tiempo. No hay nada en este mundo ni fuera de este mundo que no esté controlado por el Dios vivo. Cuando nosotros nos movemos, somos y andamos en el Señor Jesucristo, las cosas comienzan a verse de manera diferente. Él es el que tiene el plan, Él es el consejero, Él es el guía, Él es el que habla, Él es el maestro, Él es el que nos consuela. Él es cuando en los momentos que la tristeza viene, porque en el periodo de tiempo del luto que vivimos pueden venir momentos de tristeza. Un día nos levantamos muy bien y otro día podemos estar tristes por alguna causa que nos recuerde al ser querido que ha partido de nuestras vidas. Pero cuando nos aferramos a Cristo, cuando nos aferramos a la visión de Él, cuando nos aferramos al consuelo de Él, cuando nos aferramos al caminar de Él, todo va a cambiar absolutamente, porque Él es la fuente de nuestro gozo. Contigo está el manantial de la vida, decía el salmista David, y decía, en tu luz veremos la luz. Entonces, toda la tristeza queda realmente bajo los pies de aquella luz que ilumina nuestras vidas y que nos guía hacia la vida eterna. Les insto a que no os separéis nunca de ese propósito que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Así es. Pastora Dinelly, ¿qué les dirías a estas mujeres? Que cobren ánimo, que vamos a poder salir del momento de dolor, que tú sí puedes, eres importante, tienes que seguir luchando. De momento, aunque no veamos nada, pero vienen días buenos. Y sobre todo, que si se sienten, que busquen ayuda profesional y también, sobre todo, que busquen la ayuda espiritual. Dios es un Dios de amor, Dios de consolación. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, si nosotros venimos a la fuente, que es Dios, el dador de la vida, vamos a ver días buenos. Vamos a ver días buenos. Él vino, dice la Escritura, que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Sí, y esto es un duelo, una pérdida, es un quebranto en el corazón de cualquier ser humano, pero debemos de confiar, ¿verdad? Amén. Que Él vino a sanar este corazón quebrantado. Y eso nos tiene que dar, de alguna manera, ánimo para seguir adelante. Y la palabra del Señor dice que Él enjugará toda lágrima. Echa tu carga sobre mí, que yo te la llevaré. Y si Él te pide que echemos la carga, échala. No la lleves sola porque pesa demasiado, demasiado, demasiado. Y también dejar que la persona viva su duelo. No llores, no hagas esto, no. Dejar que la persona... O a veces las personas que no han pasado por este duelo, ¿verdad? Que dicen, ¿todavía estás así? Bueno, pues sí, todavía estoy así porque claro, es mi duelo. Exacto, ¿no? Exacto. Y vuelvo a repetir, no hacer comparaciones porque en vez de ayudar, va a ser peor. Sí. Dejar que ella viva su duelo, es su hijo, es su esposo, es su hija, es su duelo, es su tiempo. Estemos ahí nosotros. Tu presencia va a ayudar mucho más que nosotros le hablemos de toda la Biblia, porque ella va a estar tan saturada que no va a poder recibir. Eso es. Y poquito a poquito se va a lograr el objetivo. Escuchar más que nada, Exacto, escuchar al que está en el dolor, escucharlo. Escuchar, estar con él, sí, acompañar. Acompañar. Que no está solo. Acompañar.
Creo que ahora conociendo a Dios, no sería indiferente, ¿no? Más aún tratando que estamos en este ministerio, levántate y resplandece, ayudar a la gente, ¿no? A prepararnos más, como decía la pastora, a escucharles. Es tan importante escucharles, es tan importante porque se están desahogando, están viviendo ese tiempo en su interior, el dolor, y tratar de ayudarlas a salir adelante, o también al varón de ayudarlo, porque creo que el varón es más débil que la mujer, ¿no? A pesar que dice que es más fuerte, pero no, ese tiempo es más débil. Entonces, tratarle de escuchar, acompañarlo, ayudarlo, alentarlo, escucharle, ¿no? No frenarle, porque es su tiempo de su duelo, pero sí ayudarlo a sostenerlo espiritualmente más que todo. ¿Qué voy a decirte yo? Yo he tenido ayuda de mucho, pero no ha sido espiritual, pero ha sido natural. Pero en este tiempo me pongo a pensar y tengo mucha gente que estamos viviendo en esta época y es diferente. Y siempre analizo lo que yo he pasado, ¿no? Dios fue fiel conmigo, aún me cuidó en eso, me cuidó mucho en eso. Y que yo le agradezco siempre porque ahora te pones en los zapatos de los demás y no es lo mismo. No es lo mismo, entonces necesitamos escuchar, necesitamos darnos tiempo, invertir tiempo para ayudar a ese tipo de personas. No solamente a la viuda o al viudo, sino también a los hijos, a los huérfanos, porque ellos también necesitan de su papá o su mamá que les ha dejado. Y estamos ahí para ayudarles. Y es Dios dándonos sabiduría de lo alto para sostener esas vidas. Qué bueno. Aunque hemos hablado muchas promesas de la Biblia, pero para vosotras, ¿cuál ha sido la promesa que ha sido en ese momento fortaleza y también ha sido de esperanza? Te puedo decir que el mismo momento en que me llamaron del hospital para comunicarme que Ramiro había muerto, yo entré a mi habitación antes de hablar con mis hijas y el Señor me habló claro y me dijo, yo soy tu marido. Y yo le decía, yo lo sé, Señor. Me dice, no lo has entendido. Yo soy tu marido ahora. Soy el que te sostengo, soy el que te cuida, soy el que te guarda, soy el que te lleva, soy el que te protege. Confía en mí. Y esa palabra está en Isaías capítulo 54, porque dice el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra será llamado. Yo me aferré a esa promesa y viví realmente un tiempo de mucha consolación en mi corazón, sabiendo que mi vida estaba en las manos del Dios Todopoderoso. Doy gloria y honra al que vive para siempre. Amén. ¿Qué promesas te has agarrado en ese tiempo? Bueno, promesa y también tomar una responsabilidad. La promesa fue, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, que yo estoy siempre contigo, en Josué. Cuando también yo tenía una responsabilidad congregacional. El Señor me dice, me lleva a la palabra donde dice Josué, cuando Josué toma el lugar para seguir adelante, mi siervo Moisés ha muerto, pero tienes que seguir tú. Entonces, mi siervo Carlos ha muerto, pero esto no puede quedar ahí, tienes que seguir, tienes que cruzar el Jordán con toda la congregación, y no era fácil, todos estaban dolidos, estaban tristes. Yo me debatía también, mientras él estaba fallecido en la morgue, yo me estaba debatiendo entre la vida y la muerte en COVID. Entonces, y los hermanos de la congregación estaban sufriendo porque a lo mejor sus dos pastores iban a partir. Entonces esa fue la palabra que yo arengué a los hermanos a que siguiéramos adelante. Al llevar una congregación, las dos, al morir vuestros esposos, eso ha sido como más difícil, ¿no? Reponerse, porque no ha sido solamente un simple duelo, que no tienes ninguna responsabilidad de llevar una iglesia. Pienso que eso ha sido como un doble esfuerzo para vosotras, perder a vuestro esposo, pero también tener que estar ahí al frente, quizás sin estar del todo bien
sin haber pasado esa V, ¿verdad? Que la pastora Dinelli decía, tener que sobreponerse de alguna manera para estar ahí al frente de una congregación. Sí, es muy difícil porque tienes que lidiar con tus propias emociones, tu propio llamado, la determinación o la duda de saber si el Señor en ti va a continuar esa obra o si es que Él tiene otro plan. Y el consuelo a los hermanos, porque muchos de ellos no era solamente un pastor común y corriente, sino que había hecho una función de padre. Y la pérdida ya del pastor, del padre, y en medio de la COVID, que no pudieron acompañarnos al cementerio, que no pudieron completar ese periodo de separación, que es el entierro, que es el cementerio. Muchos de ellos quedaron con heridas abiertas y muchos de ellos quedaron con acusaciones, en mi propio caso, diciéndome que porque yo llevé a Ramiro al hospital, que le iban a hacer una operación, yo era la culpable de que él hubiera muerto. Entonces todo ese proceso durante meses, porque no fue un mes, ni 2, ni 3, yo estoy hablando de marzo, y hasta julio no se abrieron las congregaciones, y después continuamos con estos hermanos en los cuales estábamos dependiendo en la totalidad del poder del Espíritu Santo. Al otro día de Ramiro haber muerto, nosotros teníamos unos estudios que estábamos haciendo online, y yo solamente ese miércoles fue el único día que no estuve con la congregación, pero el jueves yo estaba ahí sentada, maquillada, sonriente, dándole gracias a Dios, orando con ellos, remitiéndolo a Cristo, llevándolo a la esperanza en Cristo Jesús y caminando hacia lo que el Señor tenía para nosotros como congregación. Ha sido muy difícil, pero ha sido acompañada con Jesucristo. Aquí podemos ver otra etapa de duelo, la reprimida, el duelo reprimido. Porque yo tenía que estar sonriente, llorando por dentro, pero sonriente hacia la congregación, con un esfuerzo grande para poder estudiar la palabra y saber lo que el Señor quería para fortalecer, animar, levantar a la congregación, para que no decayera y se quedaran en medio camino. Entonces, fue un duelo de no llorar, no demostrar el dolor, pero después, aparte, solita, llorando con el Señor. Entonces, no era fácil, no fue fácil. Y si tú miras un poco, esa la mirada hacia atrás y dices, las primeras prédicas, ¿cómo se hicieron? Solo las fuerzas del Señor. Amén. Porque en mi fuerza Amén. no habría dicho ni A, porque no estaba preparada para nada. Solo mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no desmayes, porque yo estoy ahí, porque yo te llevo adelante y tienes que llevar la congregación adelante. Entonces fue un tiempo duro, pero un tiempo en que yo vi en todo momento el amor de Dios, las caricias del Señor, el sostenerme el Señor. Es el tiempo en que más flores he recibido. Tocaba la puerta, ramos de flores, ramos de flores, ramos de flores para mí, para alegrarme, ¿no? De alguna manera. Y fue un duelo muy triste porque ¿quién me podía abrazar? Solamente en el funeral nos mirábamos los ojos y me decían los hermanos, la quiero abrazar, pastora, pero no puedo. Que gana de abrazarnos, pero eso dolía más todavía. Porque si tú das un abrazo, consuela tu abrazo. No podíamos. Y fue un duelo muy duro el de COVID, muy duro. Porque nosotros como cristianos nos gusta abrazar. Pastora Jessie, en el momento de su duelo no conocía a Dios, pero Dios al poco tiempo le dio esa oportunidad, llamó a su puerta para que usted le conociera. ¿Y a qué promesas pudo aferrarse? A esta palabra, ¿no? Siempre la tengo, a Lamentaciones 3, 22, 23, que te la leo, dice, el gran amor del Señor nunca se acaba
y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande su fidelidad. Y yo me agarré mucho de esta promesa al conocer a Cristo. Porque al conocer a Cristo yo ya me veía sola. ¿Por qué te digo? Porque conociendo a Cristo se alejaron todas mis amigas, mis compañeros, mis profesores, aún mi familia. Porque era la única que conocía a Dios. Y a Dios gracias era la punta de lanza para trabajar con mi familia. Entonces conocí al Señor y fue de un día para otro que Dios hizo poesía en casa, CDs, películas, todo lo que estaba en contra de la palabra y de la presencia de Dios, yo hice. Me estaba dirigiendo el Espíritu Santo. Y empecé a ser obediente, empecé a tener esa intimidad genuina que hay. El Espíritu Santo empezó a tocarme tremendamente, me toca y es algo que yo no lo puedo descifrar, porque es algo sublime, que Él siempre está conmigo. Hoy por hoy siempre cuando la gente habla conmigo me dice, qué bonito porque se siente. Y les digo, ¿quién es tu esposo? ¿Te vas a sacar? No, le digo, es Jesucristo. Y entonces ahora recién me dicen, bueno, no temas porque Él está contigo. Sí, ya lo sé. Él ha estado siempre conmigo. Amén. A pesar que yo no he conocido a Dios, pero Él ha estado conmigo. Y hoy mucho más, porque yo también llevo la congregación, pero Él es ese patrocinador, Él es el Rey de Reyes, Él está ahí conmigo. Y son, 38 años que yo no me he vuelto a casar, pero sí, me he puesto al servicio genuino a los pies de Cristo. Amén. Y eso es lo más hermoso que puede haber. Ese tiempo que no he tenido dolor, hoy lo puedo llevar con más mesura, con más responsabilidad. No agota mi tiempo porque voy a todo lado y la fuerza, el refugio, el proveedor, es todo para mí. O sea que yo le doy gracias al Señor porque he podido conocerlo a Él. Y como tú decías, mis 26 años, cumpliendo mis 27, empecé a conocer a Él. Y bendito ha sido esa hora que he conocido. Amén. Porque si no, ¿qué hubiese pasado, no? Dios tocó mi vida, me frenó y me cambió, me restauró, me transformó. Y hoy puedo decir la misma palabra, aquella que está sin Dios, decirle que Dios la ama. A pesar que la no conoces, lo único que puede abrir su corazón es decirle, aquí estoy, porque Él va a sustentar la vida de cada una. Le doy muchísimas gracias a Dios por la fortaleza que Él os ha dado en estos momentos de dolor, de pérdida. Gracias por haberos agarrado a Él y gracias por haber estado en este programa de Soy Mujer para compartir vuestra experiencia con otras mujeres que quizás están pasando por una vivencia como la vuestra y algunas que no lo hemos pasado, pero que nos ha bendecido muchísimo. Gracias. Gracias a usted por invitarnos. Afrontar la pérdida de nuestros seres queridos es, sin duda, la asignatura más difícil de la vida. En el programa hemos podido escuchar que la ayuda, el consuelo y la esperanza que Dios nos da es muy importante para soportar esos momentos y ver la salida. Ejemplos bíblicos, como puede ser el de Jacob o el de Ruth, nos muestran cómo Dios está a nuestro lado para superar todas estas pérdidas, agarradas de su mano poderosa. Claro que no fue fácil para Jacob perder a su esposa Raquel, y además en circunstancias muy trágicas, pero él siguió luchando y al final de su vida tuvo la felicidad de ver la salvación de Dios que envió por su amado hijo José. También en el caso de Ruth vemos que la tocó levantarse una y otra vez. Su fidelidad tuvo recompensa. Trabajó duro para mantenerse firme y Dios la bendijo, pues como sabemos, de su descendencia llegó el rey David. No tenemos todas las respuestas, no entendemos todo lo que sucede en nuestras vidas, pero como Job declaramos esto en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 y 26.
Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No dudamos del amor de Dios nuestro Padre y del propósito de bien que tiene para nosotras. Terminamos con las palabras del Salmo 39:7, cuando dice: mi esperanza está en ti. Amén. Nuestra esperanza está en Dios y sabemos que Jesucristo es poderoso para sanar a los quebrantados de corazón. Él vino para eso. Aleluya. Hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que Soy Mujer es un programa hecho por mujeres y para mujeres, presentado por la Consejería de la Mujer del CEM, Consejo Evangélico de Madrid. Que la gracia y la paz de Jesús esté con todas vosotras.